Materiales para la administración social, la unidad doméstica como unidad económica en las empresas familiares, por Ricardo Contreras Soto, Carmen Castrejón Mata y Rafael Espinosa Mosqueda. Este trabajo es de años anteriores. Fíjense que es muy importante la discusión de la unidad económica y el debate de la unidad doméstica. INEGI, la administración piensan que son nada más espacios donde la gente vende, compra, fabrica, etcétera. Pero no nos estamos dando cuenta de los procesos sociales ni identificando qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues, estoy pensando precisamente en el área de administración cuando piensan a la empresa, empiezan a la empresa de manera abstracta, o sea, no se están dando cuenta de alguna articulación o de alguna cuestión social. Y por eso es importante entender las dimensiones sociales, culturales, y entender, por ejemplo, esta discusión de la unidad doméstica, que es la que a continuación voy a platicar de un trabajo de investigación que realizamos. Bueno, la antropología económica considera que la unidad doméstica como la forma organizativa en que la familia trasciende las fronteras históricas como sociales. Desde allí fue posible plantear modelos alternativos de racionalidad. Sí, nada más a veces pensamos que la racionalidad económica, que es la crítica al management que le venimos haciendo, solamente es eficiencia, eficacia, pero no estamos dando cuenta que este espacio de producción, distribución y intercambio, de consumo, juega un papel muy importante, ¿no? Los estudios rurales tradicionales se centraron en describir y comprender el carácter específico de estas economías domésticas, que así les llaman, fundamentalmente la distinción entre la racionalidad económica orientada a la maximización de la ganancia, de la organización capitalista, de la producción, circulación, consumo de bienes y servicios, aquella a la reproducción de la vida de los integrantes de la unidad doméstica y de la reproducción ampliada de sus relaciones interdomésticas y comunitarias. Entonces el espacio de la casa juega un papel muy importante. Bueno, esto lo retomamos de Presta Susana y de Landebru Liliana Silva en Elementos para la reflexión en torno al concepto de la unidad doméstica urbana rural en el contexto del paradigma neoliberal. Sí, es que no está la casa y es abstracta, sino la casa, la unidad doméstica donde vive la gente, donde vive el grupo doméstico, al que hacía referencia Héctor Ruiz, y que es muy importante las observaciones que él nos hace, que están en unos videos por ahí, y que vale la pena que lo consulte, empieza a tener sentido en el papel que juega pues este espacio social, cómo se da, cómo se apropia. Y claro, es muy distinto en las cuestiones, la unidad doméstica, en las cuestiones rurales, en las cuestiones urbanas o periurbanas, se dan distintas dinámicas. Pero es importante que ya tengamos estos elementos para que empecemos a ver de otra manera el espacio de la casa. Bueno, vamos a partir de la economía popular, donde se dice que la economía popular es la economía de los trabajadores, sus familias, sus comunidades primarias, y está compuesta por el conjunto de recursos que administrar o gestionan, las actividades que se realizan, actividades por cuenta propia, dependientes, mercantiles o no, las reglas, los valores, los conocimientos que orientan estas actividades, los agrupamientos, redes, relaciones que se constituyen a través de la organización formal o de la recurrencia, de la repetición de esas actividades, tales como con los grupos domésticos que viven ahí, unipersonales o no, que no dependen de la reproducción, de la realización ininterrumpida de ese fondo de trabajo. En este concepto de economía popular difiere sustancialmente del uso corriente, que lo utilizan de manera despectiva, como para hablar de la economía informal, sino que tiene gran sentido porque es la célula básica y que la unidad doméstica juega un papel importante. Por eso iniciamos desde la economía popular.
Es un grupo de personas vinculadas de manera sostenida en el tiempo, lo cual son solidariamente y cotidianamente responsables de la obtención y distribución de las condiciones materiales para la reproducción inmediata de todos sus miembros. La obtención de condiciones materiales pueden hacerla a través de su trabajo, mediante transferencia, donaciones, bienes, servicios o dinero. Una unidad doméstica puede abarcar uno o más hogares. Entendemos por hogar al grupo que comparte y utiliza en común un presupuesto para la alimentación, la vivienda y otros gastos básicos, tales como el transporte, el cuidado de ancianos, de niños, los aspectos públicos, los servicios públicos, entre otros. Los integrantes de la unidad doméstica pueden ser co-residentes o no, pueden vivir ahí o no, basados en la familia o no, y participar en una o más redes comunitarias presentes en la sociedad local. Entonces, fíjense qué interesante. No solamente es la casa, sino también cómo se va articulando la casa con la localidad, haciendo comunidad. Muy bien. Bueno, la unidad doméstica, según Susana Torrado, define como un grupo de personas que interactúan en forma cotidiana, regular y permanente, a fin de asegurar mancomunadamente el logro de unos o varios de los siguientes objetivos. Uno, la reproducción biológica. Dos, la preservación de la vida. Tres, el cumplimiento de todas aquellas prácticas económicas y no económicas indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia. Mientras Arechi y Stolén definen a la familia como un sistema de relaciones basado en el parentesco que regula conjunto a derechos y obligaciones sobre la propiedad. Y esto es interesante, que esté vinculado no solamente a la cuestión consanguínea, sino también estén ubicados históricamente con esa relación de propiedad. A la vez que definen grupo doméstico como un sistema de relaciones sociales que, basado en el principio de residencia común, regula y garantiza el proceso productivo. A los efectos de nuestro trabajo, el concepto de unidad doméstica no exige corresidencia, ¿no? En el fondo de trabajo, la unidad doméstica es el conjunto de capacidades de trabajo que pueden ejercer en condiciones normales los miembros hábiles de la misma para resolver solidariamente su reproducción. Y esto adquirió dimensión por muchas cosas, ¿no? José Luis Carallo, este, a través de su obra Una perspectiva alternativa de la economía social, empieza a ver que hay otras lógicas en las casas, en la vida cotidiana, en los espacios sociales, en los barrios, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo los distintos trabajos, ¿no? Está un trabajo mercantil y un trabajo para la reproducción social. Entonces, bueno, para la reproducción social de un grupo social, no tanto del individuo. El trabajo por cuenta propia puede ser individual o colectivo, por un pequeño tamaño, denominado microemprendimiento mercantil, es en el fondo del trabajo del productor de bienes y servicios para su venta en el mercado. Bueno, está este trabajo por cuenta propia. El trabajo asalariado es la fuerza de trabajo que vendía a empresas de capital al Estado o a otras organizaciones de unidades domésticas, vende su fuerza de trabajo. Mientras que el grupo B tiene que ver con la reproducción propiamente dicha, es el trabajo de producción de bienes y servicios para el autoconsumo de la unidad doméstica. En las casas campesinas, pues hay traspatio y hay muy limitadamente. Pero en otros lugares es mucho más amplio, pues tienen ahí los corrales o tienen ahí los espacios donde tienen los animales o tienen lo que cultiva la gente, sus terrenos, y generalmente a veces el terreno está pegado a la casa. Entonces esa unidad doméstica es importante por su articulación. Hay casos que no, la unidad doméstica está fuera del centro del trabajo y del centro de producción. El trabajo de producción solidaria de bienes y servicios para el consumo conjunto de la comunidad y el trabajo de formación y capacitación. Bueno, es bien, bien interesante porque me ha tocado ver, por ejemplo, en los ranchos, en la parte rural, donde la gente, pues, por ejemplo, llegas a una tiendita
y venden las mercancías de los corporativos y de las industrias locales. Predominan ahora en la época neoliberal, pues todos estos productos comerciales, ¿no? Los refrescos, esta comida rápida, bueno, esta chatarra, pues que se da por comida rápida y todas estas cosas. Pero también me ha tocado ver que venden la cebolla, el jitomate, el cilantro de ahí, o alguna cosa. Y eso se da en las tienditas chiquitas. Bueno, en el caso, bueno, por eso es muy importante este espacio. Continúo con los mismos referentes, hablando de que mientras la empresa capitalista, el objetivo es maximizar la ganancia de los empresarios. En la unidad doméstica, el propósito es hacer rendir los escasos recursos que se obtienen en el mercado con el ingreso que se reciben. Además, se logra hacer efectivas muchas horas de trabajo no asalariado, por ejemplo, a partir de los microcréditos que facilitan a las unidades domésticas pequeñas cantidades de fondo para emprender actividades y poner en marcha labores de las personas que lo integran. O también impulsar los micronegocios, en el caso, pues, de que se tenga, ¿no? Que tengas ahí el tallercito en la casa. Y eso es lo que nos vamos a referir, al taller, a la tiendita, a estas cosas. En nuestro marco conceptual, la solidaridad implica y exige reglas aceptadas de distribución, de arreglos, de reciprocidad de algún tipo, donde recibir obliga a retribuir de algún modo, ¿sí? Las obligaciones que se dan en la tienda, en el trabajo, en el taller familiar. Generalmente establecido por los usos y las costumbres. Los intercambios, como la compraventa en el mercado, están impuestos por pautas morales de comportamiento histórico y culturalmente determinados. Y eso es importante que nosotros veamos no solamente el trabajo físico como los economistas, sino los tipos de relaciones y organizaciones del trabajo cultural desde una perspectiva pues más sociocultural o antropológica, ¿no? La calidad de vida alcanzable no solamente depende de las capacidades de los recursos materiales, sino de lo que un grupo humano percibe como lo que es justo y lo que es. Y bueno, ya a continuación fue lo que nosotros encontramos. Estas dos primeras partes, pues, nos apoyamos en estas dos fuentes, tratando pues de enriquecer lo que queremos emitir desde un punto de vista más teórico. Bueno, pues el desarrollo de las actividades en el local propio se realizan dentro de la casa, se tiene instalado por lo general y lo necesario para llevar a cabo la actividad, dependiendo del giro, la empresa, se identifica la adaptación, el espacio que se requiere para hacer pues alguna cuestión de transformación, tallercitos principalmente, y no lo digo despectivamente, porque sino que son de recursos limitados, purificadoras de aguas, artesanías, panaderías, tortillerías, productos químicos, herrerías, muebles rústicos, etcétera. La estructura familiar depende de cómo está organizada, pero los medios de producción, por la cuestión de inversión en recursos, juegan un papel importante. Sí, están muy limitados y entonces, pero sí se trabaja, sí se da. Entonces, la selección de los recursos materiales, aparte de locales, es necesaria una inversión de medios de producción, de herramientas como pueden ser maquinaria, refrigeradores, barras de comida para los restaurantes, tanques para la elaboración de productos y maquinaria especializada diversa, dependiendo del giro y su especialización. El patrimonio construido en un espacio que pertenece el lugar en donde están los objetos de trabajo y los medios de producción. Algunos de estos lugares son locales, son heredados de generaciones de familias, se habla también de oficios familiares. En algunos casos están diferenciados los espacios, los talleres, las bodegas y la distribución, pero donde se tiene la herramienta, donde se hacen los procesos o donde se tienen las mercancías. La mayoría de estas actividades se realizan dentro de mercados locales o por lo regular los giros se fungen como intermediarios en productos determinados en la distribución o servicios. La actividad económica se paga por la renta, bueno, en algunos casos ya donde ya no es el taller la casa, sino es otro espacio, se paga la renta del local, en sus costos de operación debe estar integrado dicho pago. Hay limitaciones de recursos debido a que recurren a la estrategia
de rentar en la mayoría de los casos, con la aspiración algún día de comprar. Este es el caso, pues, cuando el local es rentado. Encontramos también en ciertos casos donde los familiares rentan varios locales en los mercados, entonces suponemos que pueden dedicarse a actividades iguales o similares como familia en las actividades del comercio principalmente. Y los tortilleros y los hermanos tortilleros, esto pasa mucho. Dentro de las clasificaciones de los locales rentados podemos encontrar la actividad económica, no es especializada, ya que se encuentra en distintos giros como venta de carnes, licuados, desechables, fruta, ropa, muebles, medicamentos, cremería, etcétera. Generalmente son empresas micro y pequeñas. Hay familiares que se dedican a la actividad económica de manera generacional. Eso también va a ser muy importante y va a ser tema de otra reflexión sobre las MIPIMES, ¿no? La actividad económica se realiza en un local rentado donde el dueño es otra persona distinta a la de la actividad de la económica en el local. Y la inversión se da principalmente en herramientas, instrumentos, los stands, las vitrinas, los maniquís, los materiales diversos, las mamparas, etcétera, y la renta para este espacio. Entonces, podemos hablar de distintos cuestiones que encontramos en la investigación. Voy a empezar con la casa local, pues, que es la unidad doméstica. Encontramos que representan en nuestro trabajo de investigación el 7% de la muestra, es un espacio que se construyó al lado de la casa, es profeso para la actividad económica o de manera improvisada. Se fue ampliando el patio o se hizo un espacio, la casita, la sala, ya se agarró también para hacer el espacio de las mercancías y poderlas vender, y en la ventana generalmente se utiliza como estrategia para la venta hacia afuera y hacia adentro de la casa. Entonces las ventanas por lo general tienen herrería y permite pues esa seguridad, ¿no? En algunos casos la familia sabía, bueno, de la actividad gremial y la actividad es planeada, en algunos no, es improvisada. En algunos casos la actividad de producción es la casa y la venta en un local. Por lo regular son giros de productos de limpieza, artesanías, comercios, tortillerías, panaderías. Algunos casos las decisiones se toman en casa y se aplican en el local. Bueno, ahí está junto con pegado la casa local. Por el otro lado está el local propio. Son giros de manufacturas, purificadoras, artesanías, panaderías, tortillerías, productos químicos, muebles rústicos. Muchas veces son herencias de generación en generación que tengas tú un local propio, cercano o lejano a la casa. Aquí encontramos el 12% de la muestra, es más alta, un poquito más alta que la unidad doméstica, la casa local, y es el recurso de venta de tener el local propio, de tener la certidumbre del local, que juega como parte del capital económico y del patrimonio. Indudablemente ya es el patrimonio. Bueno, encontramos la casa, encontramos el 15%, ahí mismo se vide y ahí mismo se produce. Entonces, esta no es una ampliación, es la casa que se improvisa el espacio al no tener más recursos y demuestra las condiciones vulnerables sociales. El espacio como el lugar de trabajo y de reproducción social simultáneo, en los casos es improvisado. Por lo regular son giros de manufactura, de venta de postres, alimentos, artesanías, herramientas, tiendas, comercio. El espacio social es accidentado ya que se irrumpe la vida familiar y la actividad económica pues está traslapada, ¿no? Entonces es la casa y la casa local. Si sumamos estas dos, aproximadamente nos dan 21%. Aproximadamente nos dan. Bueno, ahora está el local rentado. El local rentado son giros y ventas de los productos, la carne, la venta de los licuados, la venta de las frutas, la venta de la ropa, la venta de los muebles, la venta de medicamentos, la cremería, etcétera. La mayoría de productos son para el mercado local, los costos de producción o servicios se basan para complementar la renta y se tiene la esperanza de
muchos empresarios de tener su local propio, ¿no? Existen bueno, encontramos aproximadamente el 10% de la gente de microempresas familiares que tienen el local rentado. La actividad económica se puede clasificar en donde se realiza la actividad, como se da muestra, ¿no? Está el local indefinido, no se menciona, se realiza la actividad, o sea, no pudimos identificar bien si era una casa local o era la casa, la unidad doméstica, o era un espacio ajeno a la casa, el local propio o el local rentado. Y también encontramos donde se vende en la localidad, el 30%, no es precisa hacer la pregunta y hace referencia que se encuentran dentro del municipio de la comunidad. Y esto puede ser sobre todo por el comercio informal que se da en las calles, que es itinerante, ¿no? Que anda, no se vende en un local las gelatinas, los panes, etcétera, sino se anda se transita pues en un vehículo o cargando las cosas para poder hacer efectiva. Entonces, así quedó. La unidad doméstica es la casa y la casa local. Mientras que hay otras modalidades de local propio, local rentado y local indefinido. Bueno, y la localidad, que es el mercado ambulante, ¿no? O el mercader ambulante, el comerciante, que no tiene el espacio físico. Muy bien. Bueno, entonces, sobre la casa, pues son lugares donde ahí mismo viven y producen o comercian, realizan tiendas, talleres, panaderías, tortillerías, bodegas de la actividad. Se adecua el espacio de acuerdo al giro y a los recursos. La casa se improvisa de acuerdo al giro de la empresa o se adapta. Se cuenta con una variedad de giros como son la manufactura, la venta de postres, alimentos, artesanías, herramientas, paleterías, elaboración de bolsas, estampados, etcétera. La actividad se realiza en la casa propia, disminuye los costos, esto es muy importante, de producción o de los gastos de la empresa. Este tipo de empresas en casas cuentan con un rango de 1 a 10 trabajadores, no se requiere mucha gente, por lo regular pueden ser los integrantes de la misma familia quienes viven en la casa. No se cuenta con muchos recursos para desarrollar la actividad, sin embargo, ya que como se puede ver, la actividad puede ser básica y se adquieren recursos de acuerdo al giro y a las especificaciones de la empresa, como pudiera ser los stands, las vitrinas, cierta maquinaria especializada, pueden empezar a comprar, o básica, contenedores, equipos de cocina, planchas, manufacturas. Generalmente son pequeños espacios adaptados del garage o del patio de servicios o la cochera o de la misma sala. Esto lo hemos visto. Por otro lado está la casa local. En cuanto a los recursos y este tipo de clasificación, podemos observar que son más especializados. Dentro de los sistemas de producción se requieren de una inversión más considerable y estos podrían ser como maquinaria especializada, moledora de maíz, contenedores, productos, están vitrinas, hornos, talleres de pintura, de hojalatería, talleres con cierta maquinaria que a mí sí me ha tocado ver bastantes donde en la extensión del patio de la casa se hace el tallercito, ¿no? En ese tipo de empresas donde se cuenta casa y local puede tener una gran diversidad de giros, como son productos de limpieza, artesanía, comercial, tortillerías. En algunos casos, la familia sabía de la actividad gremial y es una actividad planeada cuando usted tiene ese espacio, es profeso, ¿no? Para la producción. Y sí, por ejemplo, cuando son eléctricos o cuando son ojalateros, entonces entran los hijos y entran en el patio. Puede haber casos donde no solamente trabaja la familia, sino también tienen trabajadores externos asalariados. Es un espacio que se construyó a un lado de la casa, es profesor relativamente adecuado para la actividad económica. Dentro de la capacidad de trabajadores podemos identificar ese tipo de empresas utilizan alrededor de un empleado hasta 20 y la mayoría forma parte de la familia, sí.
Entonces, aunque ya sigue siendo una empresa familiar, ya tiene otro sentido, pues, sigue siendo un poquito de sobrevivencia, pero ya a través, pues, de la plusvalía que se genera, ya está más, pues, sigue siendo una lógica muy más limitada, no es la gran empresa, pero, y claro, la relación es estrecha con los trabajadores. Bueno, en algunos casos la actividad de producción es en casa, la venta en un local, en el garage es utilizado y adecuado. Bueno, el local ambulante es muy interesante. Es la venta principalmente de alimentos, tacos, gorditas, pasteles, gelatinas, de distintos productos, comercios diversos y servicios, el afilador, el ropavejero, etcétera. Es un tipo de clasificación que consiste en ubicarse y concentrarse en la calle para realizar la actividad, en lugares donde hay muchas personas principalmente. Por lo regular se encuentra en el parámetro de microempresa de 1 a 9 trabajadores, pero no es muy pequeño. Me ha tocado ver familias donde venden jícamas, venden las frutas o venden los muebles que llevan en la camioneta. Se da en el marco de la informalidad de la mayoría de los casos, o sea, efectivamente es el comercio informal. Muestra precariedad social de quien lo realiza, generalmente. Sí, sin embargo, hay cosas más consolidadas, por ejemplo, los que venden helados o paletas, es reconocido pues que ellos no estén tanto en el espacio, sino que hagan recorridos, días y las horas en que pasa el gelatinero o el que vende las verduras en las camionetas en este momento histórico. Dentro de los recursos utilizados se requiere vehículos, carritos de comida, carros ambulantes, carros de cargas, diablitos, canastillas, cubetas, carretas, mochilas con llantas, canastas, equipo ambulante de sonido, altavoces, hieleras, dependiendo del giro y la actividad. Dentro de los grupos de personas que más participan en esa actividad son personas de pobreza, jubilados, jóvenes, amas de casa, sin formación educativa, personas que quedaron desempleados, grupos indígenas artesanales y comerciales. Bueno, pues esto es lo que les queríamos platicar de la unidad doméstica, del tipo de actividad y de las empresas familiares que se van dando y que es importante, sí, que se replanteen los procesos sociales, no solamente las actividades económicas que se van dando de manera orgánica en la sociedad. Bueno, eso es todo. Gracias.